A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y a esta hora le damos la bienvenida a Teodoro Crisólogo. Él es economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Teodoro, qué gusto saludarte. Gracias como siempre por atender la comunicación con RCR. Buen día. Hola, buen día, José. Ayer, luego de un año, se instaló el Consejo Nacional de Trabajo y, según anunció el propio ministro del sector, Fernando Valera, en la próxima sesión se va a tratar el tema del incremento de la remuneración mínima vital, ¿no? En estos momentos, ¿no?, ¿es pertinente plantear un aumento de remuneración mínima vital? Sí, bueno, gracias, José, por la pregunta. Luego de un año, como mencionas, el Consejo Nacional de Trabajo se ha vuelto a reactivar. Recordemos que hace más o menos un año, ¿no? Eh, Habían bastantes discrepancias entre los diferentes sectores, tanto de los sectores de los empleadores, como de los trabajadores, como del gobierno, en la aprobación de una serie de medidas que no necesariamente venían siendo consensuadas o que no venían siendo aprobadas en el marco de lo que normalmente se denomina el diálogo social tripartito entre gobierno, empleadores y trabajadores. Entonces, eso finalmente llevó a que varios de esos actores salgan del Consejo Nacional del Trabajo y no, digamos, puedan participar dentro de estas discusiones, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante que ahora se pueda reactivar y es importante también que se pueda tomar como primer punto de los temas que se están tratando, el tema del salario mínimo, ¿no? El tema de los incrementos de la remuneración mínima vital. Y en corto a tu pregunta, en realidad siempre hay que tratar de tomar las subidas de la remuneración mínima en base, digamos, a factores que sean técnicos. Y lamentablemente en el Perú, durante las últimas décadas, el salario mínimo no necesariamente se ha estado manejando con criterios técnicos, sino más bien ha estado manejados con criterios mucho más políticos, ¿no? De los 14 aumentos que han registrado la remuneración mínima vital desde el año 2000, 12 de ellos han coincidido con periodos previos a una elección, previos, digamos, a un periodo electoral, o también previos o durante un periodo de baja aprobación presidencial, ¿no? Entonces, eso en realidad le ha quitado mucha predictibilidad, le ha agregado más bien mucha volatilidad a la remuneración mínima vital y evidentemente limita la capacidad de empresas y trabajadores para tomar mejores decisiones. Y en general, una discusión alrededor de la remuneración mínima vital, más allá, digamos, de considerar si es que es pertinente o no, debería más bien ser, digamos, responder a una serie de factores que sean más técnicos, ¿no? Como por ejemplo temas de precios, temas del ritmo de crecimiento de la economía, temas de la productividad, temas también que evalúen la distancia, ¿no?, entre la remuneración mínima vital y la remuneración promedio, ¿no?, de los trabajadores, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que finalmente se deben llegar a tomar en cuenta para evaluar si es que es pertinente o no realizar mayores modificaciones a la remuneración mínima vital. Interesante lo que planteas y lo que recuerdas, ¿no?, que de los 14 aumentos ocurridos desde el año 2000 a la fecha, en lo que concierne a la remuneración mínima vital, 12 han tenido un efecto plenamente electoral, ¿no? O en todo caso para tratar de recuperar la desaprobación de los gobernantes de turno, ¿no? Planteo esto ¿por qué? Porque es posible que en las actuales circunstancias, Teodoro, se pueda contar con un mecanismo que permita determinar de forma técnica la remuneración mínima vital como lo están haciendo en otros países, como es el caso de Chile, por ejemplo. Sí, evidentemente. Ese es, digamos, el principal objetivo, me parece que al cual debería apuntar la discusión de la actual discusión de la remuneración mínima vital en el Consejo Nacional del Trabajo.
Tanto por un lado para los trabajadores, porque les brinda la predictibilidad de cuándo van a tener, digamos, estos incrementos, tanto para los empleadores, ¿no? Porque les va a también dar predictibilidad sobre cómo afrontar esos mayores costos, y para el gobierno también porque de alguna manera genera, digamos, una política que en teoría debería ser redistributiva, debería, digamos, contar con factores técnicos para poder, digamos, sopesar un poco las alzas, ¿no? Entonces, en Chile, por ejemplo, la ley establece que el salario mínimo se revise máximo cada 2 años, ¿no? Además, en cada una de estas revisiones se indica claramente cuándo se va a actualizar nuevamente, ¿no? Y se menciona qué se va a hacer si es que ocurren algún tipo de contingencias, ¿no? Como por ejemplo, durante estos últimos años hemos tenido una inflación muchísimo más alta de la registrada en promedio a lo largo de las últimas décadas. Entonces, hay mecanismos, o existen, mejor dicho, mecanismos que en ese caso mencionan específicamente cuáles van a ser esos ajustes en caso que ocurran esos escenarios extremos, ¿no? En Colombia, México, Costa Rica, Brasil también las actualizaciones se realizan en la misma fecha cada año, ¿no? En todos estos países existen reglas bastante claras como para determinar el monto del aumento de la remuneración mínima vital, lo que de alguna manera reduce y minimiza el uso de fines políticos, digamos, para poder actualizar esta herramienta, ¿no? Y en general, digamos, ¿cuáles son un poco los determinantes de estos cambios? Mejor dicho, no digamos de que suba o no, sino de cuánto tiene que incrementarse. Usualmente, digamos, como lo había comentado, se establecen, digamos, a partir de una serie de factores, como por ejemplo la productividad, el empleo formal, ¿no? La inflación y la tasa de crecimiento económico, ¿no? Entonces, en general, eso es lo que ayuda un poco mejor dicho, si es que abordamos la discusión o si es que se aborda la discusión de la remuneración mínima en base, digamos, a estos criterios, en realidad el Perú estaría más bien alineándose un poco a las mejores prácticas que se registran en otros países de la región en cuanto a la remuneración mínima vital. El otro tema, Teodoro, ¿no? Y en el Instituto Peruano de Economía le han puesto bastante énfasis, sobre todo para que la opinión pública conozca realmente o tenga una visión real de lo que puede ocurrir, ¿no? Esto del aumento de la remuneración mínima vital, ¿a quiénes beneficiaría? ¿A una gran parte de los peruanos o a una porción mínima? Es un muy buen punto el que toca José, porque en general, cada vez que se habla o se discute sobre el salario mínimo, las discusiones van más por un lado eh, que no necesariamente se ajusta a la realidad, ¿no? Hay que recordar que 3 de cada 4 trabajadores en el Perú trabajan en informalidad, son empleados por el sector informal, ¿no? Y solamente 5% de ellos labora como si fuera un trabajador independiente formal. Entonces, en el mejor de los casos, en el IPE nosotros estimamos que este tipo de medidas impactaría o beneficiaría directamente a solo el 19% de los trabajadores dependientes formales, ¿no? Especialmente aquellos que perciben un ingreso cercano a la remuneración mínima que se encuentra vigente, ¿no? Lo suficiente como para verse de alguna manera beneficiados o afectados por un incremento, ¿no? Entonces, en general, la gran mayoría de estos trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores no se vería necesariamente beneficiado por una medida de este tipo, sino más bien lo contrario, ¿no? Normalmente cada vez que suben más la valla para poder acceder a un empleo formal, lo único que estás haciendo o lo único que se está generando son mayores probabilidades de que los trabajadores se mantengan excluidos de estos trabajos más formales, trabajos productivos, trabajos que ofrecen condiciones laborales lo suficientemente atractivas, ¿no? En términos de derechos, en términos de remuneraciones, en términos, digamos, de todas estas necesidades que se tienen para que los trabajadores puedan tener unos mayores niveles de productividad. ¿Y qué puede ocurrir, Teodoro, si es que siempre se insiste, y en nuestro país ha sido una práctica constante, de darle un toque más populista a esta remuneración mínima vital, se excluye el aspecto técnico, el aspecto de realismo? ¿Esto puede acelerar la informalidad? Sí, ya existen diversos estudios que han evaluado los impactos del salario mínimo vital en el Perú, ¿no? Cada incremento que ha generado el salario mínimo
por ejemplo, está asociado en realidad en una caída del empleo formal. Hay bastantes estudios publicados por el Banco Central de Reserva que más o menos dan cuenta de esta discusión. Y en el peor de los casos, o mejor dicho, en el extremo, si es que aumenta el empleo a través de digamos, si es que se encuentran algunos efectos sobre el empleo, en general se encuentra de que reduce el empleo informal, reduce el empleo formal, perdón, y aumenta la probabilidad más bien de que los trabajadores tengan un empleo asalariado, pero en el sector informal. Es decir, desplaza a los trabajadores del sector formal y más bien aumenta las probabilidades de que estos más bien vayan a la informalidad. ¿No? Y acá es un tema bastante técnico en realidad, ¿no? Es un tema, digamos, en el cual los estudios muestran que claramente si se tiene una remuneración mínima vital que esté más cercana al ingreso promedio de la población, usualmente los empresarios o el sector empleador no necesariamente encuentra esta situación como algo mucho más acorde a la estructura de sus costos, ¿no? Entonces, lo más probable es de que trabajadores que están empleados de manera formal, de alguna manera tengan que finalmente establecer algunos arreglos con los empleadores para seguir contratados, pero ya no van a estar necesariamente en planilla, ¿no? Ya no van a estar necesariamente, por ejemplo, digamos, trabajando de manera formal, sino más bien van a estar contratados de manera informal. Y este aspecto es muy relevante, José, sobre todo en las regiones, ¿no? En regiones como, por ejemplo, Puno, Huánuco, donde la razón, ¿no? Digamos, el salario mínimo representa alrededor del 81% de la remuneración promedio, ¿no? Es decir, que el salario mínimo es bastante elevado comparado al nivel de ingresos promedio. En los niveles de informalidad están muy por encima del 80%, ¿no? Y no solamente eso, sino que más bien cuando uno ve no solamente la informalidad, uno ve los resultados de la remuneración mínima, se da cuenta que en realidad en estas regiones los niveles de incumplimiento del salario mínimo son bastante altos, ¿no? Llegan a niveles que superan ya prácticamente el 40%. Entonces, ahí uno más o menos como que explora, ¿no? Y dice, ¿qué sentido tiene aplicar una política que en realidad en la práctica no la pueden llegar a cumplir las empresas porque en realidad los costos no dan, ¿no? Porque en realidad no hay muchas empresas que efectivamente ofrezcan un salario promedio cercano a la remuneración mínima. Más bien lo único que se está haciendo es establecer reglas que no necesariamente se condicionen a las particularidades del mercado laboral, de la realidad productiva de esos mercados o de esas regiones, ¿no? Ahora, la otra argumentación que siempre se esgrime, ¿no? Tomar como referencia para la remuneración mínima vital la inflación, el proceso inflacionario. ¿Esto es serio? No necesariamente, porque en general uno de los factores técnicos que, como mencionas, se utiliza para este tema de la inflación, de la remuneración mínima, siempre es la inflación. Y en Colombia, por ejemplo, y México, las normas, ¿no? La regulación de alguna manera determina que el aumento del salario mínimo no puede ser menor que el aumento de la inflación. Sin embargo, hay un problema muy fuerte porque en general con este tipo de reglas se corre el riesgo de, más bien en periodos de alta inflación, acelerar el incremento de los precios de la canasta básica. Y ello particularmente ocurre porque los empleadores van a tener que incrementar sus precios de sus productos adelantándose a los incrementos de la remuneración mínima vital en la misma proporción por lo menos. ¿No? Lo que esto hace, digamos, es de que si es que va a aumentar la remuneración mínima vital, por lo menos en el incremento, o mejor dicho, por lo menos en la misma magnitud que en la que se están incrementando los precios de la economía, lo que hace es retroalimentar el círculo inflacionario, ¿no? Y cuando uno observa, por ejemplo, de que cuáles han sido los resultados de la inflación, por ejemplo, de estas dos economías, ¿no? De Colombia y de México, en las últimas 2 décadas, o en la última década, por ejemplo, uno observa que claramente en Colombia y México han tenido una inflación promedio muy por encima de la que se registra en el caso peruano, ¿no? Mientras que en México la inflación era de 4,6% y en Colombia de 5,3% durante la última década, en Perú ha sido menos de 4%, porque básicamente no hemos tenido, digamos, esta retroalimentación media viciosa, ¿no? Entre inflación, aumentos de la remuneración mínima y así sucesivamente. Muy bien, mi estimado Teodoro.
clarísima la explicación que nos has brindado hoy a través de Radar Económico, abordando el tema de la remuneración mínima vital. Como siempre, muy agradecido por permitirnos conversar cada viernes contigo. Un fuerte abrazo, buen día. Igualmente, José, un gusto y un abrazo. Gracias. Fue nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.